Si quieren prender, obviamente, las cámaras, siéntense cómodos. Otro día me preguntaron si prenden las cámaras, ¿ok? Yo dejo la mía prendida, si me pueden ver. Bueno, vamos a arrancar entonces. Embriología, introducción a la embriología, mecanismos celulares del desarrollo. O sea, estamos hablando, ¿no?, de nuestra clase número 1, ¿no?, nuestra entrada a esta nueva disciplina, esta nueva materia que conocemos como embriología. Una materia que para muchos será la mejor, ¿no?, adentro del bloque de historia biogenética, ¿no? Para otros será una materia un poco difícil de comprender. Depende mucho, ¿no?, los conocimientos que uno ya tenga de antemano. Por ejemplo, en biología celular, ¿no?, que se relaciona estrechamente con la embriología, e incluso conocimientos anatómicos que ustedes van a ir adquiriendo a lo largo del año. Bien, así como hacemos con cualquier disciplina, con cualquier materia que ustedes vayan a estudiar conmigo, lo primero que vamos a ver es de qué se trata la materia, qué significa el término, ¿no?, el nombre de la materia, o sea, el nombre acá, ¿no?, el sustantivo, embriología. Embriología, ¿no?, un término que podemos ver que está constituido por dos partes, aparentemente, ¿no? Embrio, del griego, que brota adentro, también equivalente a feto. Logía, logos, estudio, ciencia. Podemos decir entonces, de manera general y muy, digamos, sencilla, que se trata del estudio de los embriones, ¿no? Del estudio de los embriones, que brota adentro, hace referencia justamente a eso, ¿no?, a embrión, ¿no? Entonces, estudio de los embriones. Ahora, vamos a ver que, así como pasa en la definición de histología, ¿no?, donde nosotros, por ejemplo, decimos histología es la disciplina que se encarga del estudio de los tejidos, no queda solamente en el estudio de los tejidos, así como la embriología no queda solamente en el estudio de los embriones, es más abarcativa de lo que parece inicialmente. Entonces, para poder comprender bien hasta qué tanto, digamos, se extiende la embriología, ¿no?, cuáles son todas sus atribuciones, es importante que nosotros entendamos cuáles son los periodos del desarrollo prenatal, cuáles son las etapas o periodos del desarrollo prenatal. Y adentro del desarrollo prenatal, no prenatal, previo al nacimiento, que todo aquello que pasa, que sucede con nosotros previo al nacimiento, tenemos un periodo preembrionario, ¿ok? Preembrionario, o sea, previo al embrión propiamente dicho, que coincide con las semanas primera a tercera. Luego entramos en un periodo embrionario propiamente dicho, u organogénico, organogénico. Pongan atención a esta palabra, organogénico, de organogénesis. ¿A qué le suena organogénesis? Formación de órganos. Perfecto, formación de órganos, es un periodo de formación de órganos, ¿no? Entonces, el periodo embrionario, propiamente dicho, sería el periodo en el cual se empiezan a desarrollar los distintos órganos, ¿no? Aparecen los esbozos y precursores de los distintos órganos, aparatos y sistemas. Este periodo se extiende de cuarta a octava semanas. Y posteriormente tenemos el periodo fetal, ¿okay?, donde nosotros tenemos una etapa destinada al crecimiento y maduración de aquellos aparatos y sistemas y estructuras generales que se van a desarrollar a lo largo del periodo preembrionario y principalmente del periodo embrionario. El periodo fetal se extiende de la 9ª semana hasta el término del embarazo, ¿okay? Entonces acá tenemos los tres periodos, las tres etapas del desarrollo prenatal. Obviamente pueden haber diferencias interpretativas respecto a cómo se organiza y cuánto dura cada periodo. Esto ustedes van a ver reflejado en los distintos libros que tratan la materia, ¿okay?, dado que en biología no tiene, pero un montonazo de libros que tratan la materia desde distintos aspectos. La embriología está muy relacionada con otras disciplinas también, como la biología celular y molecular, ¿no?, como la biología del desarrollo, ¿no?, la anatomía comparada, ¿no?, y materias, por ejemplo, clínicas, ¿no?, como clínicas y quirúrgicas, ¿no?, que vamos a tener adentro del periodo clínico, adentro de nuestra carrera de medicina, ¿no?, para los que estudian medicina, porque obviamente eventualmente alguno está acá, pero estudia odonto o algo así, pero adentro de la carrera de medicina, después en la etapa clínica, en el ciclo clínico, nosotros vemos materias como, ¿no?, obstetricia, ¿no?, neonatología, pediatría, que están de cierta manera muy relacionadas con la embriología. Entonces, como ella tiene estas varias digamos, relaciones, ¿no?, como la embriología se extiende de una manera muy amplia a varias otras disciplinas, hay muchas interpretaciones en ocasiones para un determinado tema, y un punto de divergencia en ocasiones es justamente la duración de los distintos periodos, aunque aceptamos generalmente estas duraciones que ustedes están viendo acá. Podemos ver incluso en este esquema que hace un resumen, digamos, de todo lo que sucede así a grandes rasgos, ¿no? Según el orden cronológico también, cosa que es muy importante dentro de la embriología, el orden cronológico de las cosas. Ya deben tener eso muy en claro. Dentro de la materia, el orden cronológico es fundamental, porque nosotros vamos a describir cómo se forma un organismo como nosotros desde sus primordios, ¿no?, desde los gametos. Entonces, obviamente desde el día cero, ¿no?, hasta el día que nacemos finalmente, que somos expelidos del útero. Entonces, bueno, tenemos, como ustedes pueden ver, el periodo preembrionario dentro de las primeras 3 semanas, 21 días si quieren, ¿no? Y luego tenemos el periodo embrionario de la 4ª a la 8ª semana, como podemos ver, del día 21 al 56, y de la 9ª a la 38ª semana más o menos, ¿no?, al día 266 tenemos el periodo fetal. Acá podemos ver que existen algunos periodos que inician en una etapa, ¿no?, o más bien algunos procesos que inician en una etapa y terminan en otra, como por ejemplo el periodo somítico, que es un periodo también muy importante dentro del desarrollo prenatal y que se solapa con los periodos previamente descritos, no preembrionario y embrionario principalmente. Y acá podemos ver los procesos biológicos salientes, o sea, lo más importante que pasa en cada periodo. Por ejemplo, obviamente el día cero. ¿Qué pasa en el día cero? La fecundación. ¿Y qué tenemos? El cigoto, ¿no? Después de la fecundación se produce la segmentación a lo largo de la primera semana a medida que nuestro embrión es trasladado hacia la cavidad uterina, como vamos a ver más adelante.
al final de la segmentación tenemos algo que se llama blastocisto. Posteriormente suceden otros fenómenos, ¿no?, adentro de los cuales tenemos que resaltar la gastrulación y la implantación. La gastrulación, un proceso a través del cual se forman las 3 hojas germinativas, que son básicamente los 3 tejidos embrionarios primordiales que dan origen a todas las estructuras embrionarias propiamente dichas. Tenemos también el periodo de implantación, donde el embrión se empieza a adherir al útero e inicia de paso la formación de la placenta. Tiene inicio la formación de la placenta. Posteriormente se produce plegamiento, el embrión va adquiriendo características anatómicas cada vez más parecidas a las nuestras, y obviamente con el plegamiento sobrevienen la morfogénesis, la organogénesis, la histogénesis. O sea, histogénesis, ¿qué les parece? ¿Qué significa eso? Creación de tejidos. Generación de tejidos. Organogénesis, generación de órganos. Morfogénesis. Morfogénesis, ¿qué podría ser? La forma. Morfo, viene de forma, ¿no? Morfología, estudio de la forma. Morfogénesis, generación de la forma, de la estructura, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, muy importante, cuando leer estos nombres, ya razonar, tener una idea, básicamente, de lo que significa, ¿ok? Órgano, ¿ok? Corazón, pulmón, hígado, órgano. Génesis. Ya escucharon el término génesis de la Biblia, génesis, el origen de todo, ¿no? Entonces, bien, génesis, ¿no? Generación, origen. Entonces, origen de los órganos, origen de los tejidos, origen de las estructuras, de la forma. Muy bien, y como vemos después a nivel fetal, en la etapa periodo fetal, ya tenemos, ¿no?, una etapa abocada más que nada al crecimiento y maduración, ¿no? Esto se produce hasta el nacimiento y posteriormente al nacimiento también. Como vemos dentro del periodo embrionario es cuando tenemos lo que llamamos de embrión propiamente dicho. Antes de esto tenemos una estructura que podemos llamar de disco, bilaminar o trilaminar según la etapa, aunque también a todos estos estadios se les puede nombrar indiscriminadamente embrión, ¿ok? Lo que sí cambia y debe cambiar, ¿no?, es que a partir de la etapa fetal ya no decimos embrión y sí feto, ¿ok? Feto. Entonces, acá tenemos un resumen muy interesante para que ustedes tomen nota, lo esquematicen en sus apuntes y que quede ahí, básicamente, el orden cronológico general, ¿no?, para que luego ustedes puedan hacer un orden cronológico propio de ustedes y mucho más detallado que este. Y obviamente paciencia, porque vamos a ver de a poco, que es la fecundación, que es la segmentación, que es la gastrulación. Entonces vamos a ver primera semana de desarrollo, segunda, tercera, cuarta y quinta, ¿no? Entonces paciencia, que de a poquito nosotros semana a semana vamos a ir tachando estos distintos temas que ustedes están viendo acá. ¿Vamos bien por ahora? Sí. Entonces, si nosotros hablamos, ¿no?, de embriología como disciplina, ¿no? A ver, embriología, al final, ¿de qué se trata? Entonces, si nosotros decimos que es el estudio de los embriones, entonces solamente se hace cargo de estudiar esto. Vamos a incorporar esto. O sea, nosotros arrancamos directamente con el embrión en plegamiento y terminamos al final de la octava semana. No es lo que sucede. Nosotros estudiamos desde la fecundación e incluso antes de la fecundación procesos tales como la gametogénesis, formación de los gametos, ¿no?, generación o origen de los gametos, el ovocito secundario, fecundante y el espermatozoide. Entonces, obviamente, es más abarcativa que solamente el periodo embrionario, propiamente dicho. Entonces, es decir, embriología es el estudio de los embriones terriblemente mal, terriblemente equivocado, porque abarca también el periodo preembrionario y antes del periodo preembrionario, antes de que existiera un cigoto. También se extiende más allá, en el sentido opuesto, analizando cosas que suceden a nivel fetal, en el periodo fetal, procesos que se desarrollan a lo largo del periodo fetal. Entonces, de manera más asertiva, nosotros podemos definir la embriología como rama de la biología que se encarga del estudio de la formación y desarrollo prenatal de los seres vivos. De los seres vivos, porque no solamente de los seres humanos, ¿ok? También de los animales. Abarca eventos previos a la fecundación, como yo les mencioné, la gametogénesis, y se extiende más allá del periodo embrionario organogénico, adentrando también adentro del periodo fetal. Bien, una vez que nos ubicamos y sabemos de qué se trata entonces la embriología, ahora sí nos podemos ir metiendo de a poco en los conceptos introductorios. Y al igual que yo hice en la clase gratis que tuvimos hace algunos días, yo ahora voy a tomarme un tiempo para hacer un repaso de algunos conceptos que van a ser enormemente útiles, tanto para histo, cuanto para embrio, cuanto para biología celular, ¿no?, que por lo que sabemos ahora tiene algunos cambios rotundos para todos, y obviamente esto significa que vamos a necesitar de una base bastante sólida para arrancar con seguridad, con tranquilidad. Entonces vamos a estos temas. Bueno, gente, vamos a hacer un repaso de lo que ustedes estudiaron y aprendieron a lo largo del CBC, ¿ok? Y si no lo aprendieron ahí, vamos a reforzar un poquito ahora, aunque obviamente no vamos a tener tiempo ahora de explicar todos estos temas, ¿no?, principalmente relacionados al flujo de la información génica y al núcleo celular, ¿no?, porque son clases, estos son clases de biología. Claramente ahora nosotros vamos a mencionar algunas cositas. Vamos a empezar hablando del núcleo. El núcleo de una célula, el núcleo celular. Bueno, el núcleo. ¿Qué es lo que tiene el núcleo? ¿En qué procesos interviene? ¿Qué me pueden decir? Vamos a empezar, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué tenemos en el núcleo? Información genética. Información genética. Bueno, cromatina, me dice Valen. Muy bien. De manera más sencilla, o sea, información genética se refiere a qué? ADN. ADN. Bueno, vamos a arrancar con eso. El núcleo tiene, entre sus varios componentes, ¿no?, el ADN. ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico.
ácido desoxirribonucleico. Muy bien. ¿Para qué sirve el ADN? Se encarga de llevar nuestros genes. Se encarga de llevar, de almacenar nuestra información genética, ¿no?, dentro de los genes y de otras secuencias que yo ya les adelanto, conocemos muy poco, ¿no?, de sus aspectos funcionales. Entonces, el ADN directamente sería como un libro de recetas y el pastel o la torta somos nosotros, ¿ok? Entonces, cada uno de ustedes es una torta, piensen así, y la receta para fabricar esta torta está desarrollada en el ADN, ¿ok? O sea, en sus varios genes. Entonces, pensemos de esta manera, es un libro de recetas, con muchas recetas, ¿no?, con muchos detallitos, y nosotros somos el producto final, ¿no?, de este libro de recetas. Nosotros somos la torta. Bien, el ADN se encuentra, ¿cómo se encuentra adentro del núcleo? ¿Se encuentra libre? ¿Se encuentra asociado a algo? Enrollado. Enrollado. Bien, ¿enrollado con qué? Con proteínas y histonas. Muy bien, entonces está asociado a histonas. Una serie de proteínas básicas que, al ser básicas, se llevan bien con ácidos, como el ácido desoxirribonucleico, ¿no?, como el ADN. Entonces se asocian a él y permiten que el ADN se enrolle, ¿no?, y se almacene en forma de Cromosoma. mm, Cromatina. cromatina, ¿ok? O sea, ADN más histonas, cromatina, eso es lo que tenemos adentro del núcleo. ¿Estamos? Bien, la cromatina puede encontrarse en un estado de laxitud o un estado de compactación. Laxo significa flojo, ¿ok? Abierto, digamos. Piensen en algo así, algo lábil. ¿Estamos? Compacto o denso, condensado, todo eso son sinónimos. Significa que la cromatina está apretada, cerrada, ¿ok? A la cromatina laxa vamos a poner el nombre que le corresponde. ¿Cómo se llama? La cromatina laxa. Eurocromatina, ¿puede ser? Eucromatina. Muy bien. Y la cromatina condensada, Heterocromatina. heterocromatina. Muy bien. Miren cómo vamos contestando todo de a poquito. Perfecto. Entonces, dentro del núcleo tenemos ADN más histonas que forman la cromatina, y la cromatina puede estar laxa o densa, ¿ok? Impecable. Por ahora vamos excelente. Ahora vamos a desarrollar un poquito el ADN. ¿Qué tiene el ADN? Información, dijeron, ¿no? Tiene información. Esta información está codificada ¿en dónde? Los genes. Muy bien. Entonces tiene genes, ¿ok? ¿Alguien me puede definir un gen? Dar una definición de gen? Una definición más biológica que genética. Más molecular. Un segmento de ADN. Arranca así. Que contiene la información para fabricar una molécula de ARN, ¿puede ser? Que contiene la información para fabricar una molécula de ARN. Muy bien, un ARN funcional. Aquello codificable, ¿puede ser también? Si es un gen es codificable, si no es un pseudogen. ¿Ok? Si no puede ser un pseudogen procesado, entre otras cosas, como vamos a ver más adelante. Pero bueno, entonces un gen es un segmento de ADN que codifica para un ARN funcional. Este puede tratarse de distintos tipos de ARN. Si se trata de un ARN mensajero, este a su vez codifica para una proteína. ¿Ok? Entonces no todos los genes llevan a una proteína, eso es importante, pero todos llevan información. Entonces los genes, vamos a entenderlos entonces así con la definición que hemos dado recién, van a experimentar procesos. Estos procesos van a permitir que se convierta un gen en un ARN. Supongamos que se trata de un ARN mensajero. Este ARN mensajero posteriormente puede convertirse en una proteína. Ok. Puede convertirse, más que nada puede, no, obviamente, participar en la biosíntesis de una proteína. ¿Cómo se llaman estos procesos? Transcripción, traducción. Transcripción, traducción. Miren lo tanto que recuerden ustedes, bastantes cosas. De a poquito vamos sacando la información, vamos revolviendo el cerebro de ustedes, ¿no? Vamos rascando para sacar la información de a poquito, pero miren que ya estamos yendo a una conclusión de lo que estamos hablando acá. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de las histonas. Las histonas, gente, son muy importantes, porque ellas van a enrollar el ADN. El ADN es una molécula recontra larga, de altísimo peso molecular, y que solamente puede estar almacenada dentro del núcleo gracias a que está asociada a las histonas. ¿Ok? Porque si no, no habría espacio físico para el ADN. Entonces, las histonas llevan un rol muy importante, lógicamente. Ahora, las histonas no solamente compactan el ADN. Las histonas van a determinar, de cierta forma, no solamente ellas, hay otros varios mecanismos, pero hoy vamos a hacer hincapié en las histonas. Ellas van a determinar la facilidad con la cual se transcriben los genes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las histonas pueden en ocasiones llevar marcas moleculares. O sea,
modificaciones químicas en su estructura que aumentan o disminuyen su afinidad por el ADN. Cuando aumentan su afinidad por el ADN, hacen con que el ADN quede muy compactado. Entonces lo convierten en heterocromatina. Cuando las modificaciones químicas que reciben las histonas son modificaciones que tornan su unión al ADN más débil, más débil, vamos a poner este término, la cromatina, por lo contrario a lo que sucedía en el primer ejemplo, se convierte en una cromatina más laxa. ¿Estamos? ¿Qué tipo de modificaciones convierten a la cromatina en cromatina densa? ¿Qué tipo de modificaciones de histonas están relacionadas al establecimiento de cromatina densa? Bueno, vamos a poner acá. Metilación. Y se podría considerar también que la fosforilación de histonas también, pero vamos a poner la metilación de histonas. ¿Ok? La fosforilación tiene un efecto análogo, ¿ok? Solamente para que ustedes también tengan en cuenta. Por otro lado tenemos la acetilación. Ahora me preguntan, ¿qué es acetilación? ¿Qué es metilación? Lamentablemente, ustedes a lo largo de los, el CBC a lo largo de los años dejó de dar temas primordiales en química como la química orgánica. Y bueno, por eso al día de hoy ustedes no saben qué es un grupo metilo, qué es un grupo acetilo, ¿ok? Pero son grupos químicos, son como etiquetas moleculares que se incorporan a la histona y al agregar esta marquita molecular, obviamente la histona experimenta un cambio estructural que altera su funcionalidad, ¿ok? Aumentando su afinidad por el ADN, entonces esta convierte al ADN en heterocromatina, ¿no? O sea, se transforma juntamente con el ADN en heterocromatina y la acetilación hace lo opuesto, ¿no? Se convierte juntamente con el ADN en neocromatina. ¿Estamos? ¿Vamos bien con eso? Sí, profe. Todo este proceso que yo estoy explicando acá, ¿cómo se llama? Una modificación epigenética. Muy bien. Modificaciones epigenéticas. ¿Ok? Modificaciones epigenéticas. Que básicamente modifican la expresión de los genes almacenados en el ADN sin alterar la estructura del ADN, sin afectar el ADN, las bases nitrogenadas específicamente. ¿Ok? Entonces, la epigenética, epi de por sobre, genética, ¿no? Lo que ya sabemos, genes, estudio de los genes, y de la información génica, de flujo de la información génica en general, de la herencia, ¿no? Entonces, la epigenética hace referencia a todo aquello que se encuentra por sobre los genes, ¿ok? Es por sobre el ADN, podemos decir de alguna manera. Entonces, todo aquello que está en relación con el ADN, pero no es ADN. Todo aquello que está en relación con el ADN, pero que no altera la secuencia de bases nitrogenadas, que no altera la información. Esa es la definición más correcta y más rigurosa. Porque algunas modificaciones epigenéticas se producen directamente por sobre el ADN, pero continúan siendo epigenéticas. ¿Por qué? Porque no alteran jamás la secuencia de bases nitrogenadas. Entonces, quiero resaltar eso. Cuando nosotros hablamos, ¿no?, de epigenética, hacemos referencia a todo lo que se encuentra por sobre la información genética, ¿ok? Sin alterarla, sin modificar las secuencias, ¿no?, de bases nitrogenadas de los genes, pero alterando la manera en la cual sí se expresan estas secuencias, ¿ok? Entonces yo mantengo el ADN original, pero lo que hago a través de la epigenética, de las modificaciones epigenéticas, es determinar qué segmentos del ADN se expresan y qué segmentos no se expresan. ¿Y cómo esto se refleja a nivel de la hetero y de la eucromatina? Muy simple. La eucromatina es la que nosotros vamos a decir que es transcripcionalmente activa, debido a que como los genes están débilmente compactados, estos tienen una mayor exposición a la maquinaria molecular transcripcional, o sea, la maquinaria molecular que realiza la transcripción. La heterocromatina, al estar más cerrada, tiene las secuencias promotoras, ¿no?, ocultas. Entonces la maquinaria no logra acceder a las secuencias necesarias para dar inicio a la transcripción. Entonces cuando hablamos de heterocromatina, hablamos de una cromatina que se encuentra en un estado mayoritariamente transcripcionalmente inactivo. Entonces podemos relacionar metilación y fosforilación de histonas con disminución de la actividad transcripcional y la acetilación de histonas con un aumento de la actividad transcripcional. ¿Estamos? De 0 a 10, ¿cómo venimos? Un 10, profe. Me alegro mucho, porque no es un tema tan sencillo. ¿Okay? Pero estoy yendo despacito. No, total, tenemos tiempo. La idea es que de acá hasta el final de la clase ustedes entiendan todo. Este es mi objetivo. Y que así sean en todas las clases, ¿no? Porque, claro, tenemos mucho contenido para estudiar. Ustedes van a cansarse de escuchar mi voz. Esto les aseguro. Van a escucharme hasta el final del año. Ojalá no me terminen odiando, me terminen amando, pero no odiando. Ojalá se alcancen los objetivos. Porque serán muchas clases. Eso les aseguro que sí. Bien, entonces, ¿por qué yo hago todo este repaso? Y incluso me imagino que para algunas de las cosas que mencioné siquiera son un repaso, son novedades, ¿no? Porque todo eso está implícito en la embriología, de cierta manera en la histología, ¿ok? Nosotros no es que vamos a tomar un tiempo en algún momento más adelante para desarrollar eso. Entonces, si eso no está claro desde el principio,
más adelante no entendemos de qué se trata un proceso de determinación celular, ¿no? Por ejemplo, o no entendemos después procesos diversos relacionados a la expresión génica, ¿no? O a por qué se producen tales comportamientos celulares en una determinada situación, que puede ser experimental o no. Entonces, todo eso es para que ustedes tengan una base. Y todo esto que estamos hablando ahora sirve también para histología, ¿ok? Para histología. Bueno, entonces vamos finalmente. Ahora sí nos metemos, ¿no?, en los temas que tenemos que saber para arrancar embriología con toda, ¿no? Pero ya temas de la embriología propiamente. Bueno, mecanismos celulares del desarrollo. Ustedes van a encontrar en algunas bibliografías, lamentablemente no todas desarrollan estos temas bien, que entonces pasa que a veces también agarramos un libro de embrio que no te aclara lo básico y bueno, ya arranca con explicaciones que requieren cierto conocimiento, cierto nivel de biología, que al no estar presente complican, dificultan nuestra comprensión de la materia. Entonces para esto esta clase justamente, una clase más que nada de conceptos, ¿no? Ustedes en algunas otras bibliografías sí van a encontrar, y por ejemplo en el Flores van a encontrar este tema explicado en la síntesis de Flores, que es como una especie de libro aparte del libro base, como una extensión del libro base, donde estos temas están explicados como comportamientos celulares del desarrollo. ¿Okay? Van a encontrar también, aquellos que sean alumnos UBA, Cátedra 3, un apunte que yo les voy a pasar, les voy a compartir, hecho por profesores de Cátedra 3 o con otros colaboradores también, creo que de otras cátedras, si no estoy mal, ¿no? Pero que en especial desarrollado por profesores que pertenecieron en algún momento a la Cátedra 3, donde este tema está explicado como mecanismos biológicos del desarrollo. Entonces, para que ustedes vean que hay distintos nombres, pero tratamos lo mismo, yo para que quedara en una situación intermedia entre ambos nombres, pues mecanismos celulares del desarrollo, si no queda ni como uno ni como el otro. Pero se trata de lo mismo, ¿ok? Tratamos los mismos procesos. Ahora, ¿de qué se tratan estos mecanismos? Son comportamientos celulares, ¿okay? Son comportamientos que la célula adquiere y que nos permiten entender y explicar cómo es que estamos acá el día de hoy sentados viendo esta clase y cómo algo tan complejo como nosotros se desarrolló a partir de lo que llamamos de célula huevo o cigoto, ¿no? Que inicialmente es un individuo unicelular, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros nos hemos desarrollado a partir de una única célula? Nosotros que tenemos más de 100 tipos diferentes de células especializadas en distintas funciones. Como nosotros que tenemos trillones de células en nuestro cuerpo, podemos habernos desarrollado a partir de una única célula, ¿ok? Solamente se puede entender eso a través del conocimiento de estos mecanismos, los cuales son la inducción, la determinación y diferenciación celular, la migración y adhesividad celular, la proliferación y la apoptosis. Bueno, vamos a arrancar. Hay algunos conceptos, ¿no?, que vamos a aclarar ya de entrada, para que ustedes puedan obviamente entender las distintas explicaciones que vamos a dar, ¿no? Y estos conceptos son los conceptos de potencialidad y significado evolutivo, ¿no? De paso, acá en esta imagen yo les muestro un esquema que será nuestro amigo. A principio parece que será nuestro enemigo, pero será nuestro amigo. Yo les aseguro que en cuestión de algunas semanas ustedes van a saber bastante bien de qué se trata cada uno de estos nombrecitos que están leyendo en este esquema. O sea, lo vamos a ir comprendiendo de a poco. Pero esto es una ilustración de lo antedicho, ¿no? O sea, piensen que nosotros nos originamos de una célula huevo. Esta célula huevo en algún momento va a ir desarrollando poblaciones celulares embrionarias. Y acá la que tenemos marcada como punto inicial es el epiblasto embrionario. Y bueno, yo les aclaro que el epiblasto no se forma en el primer día, tampoco en la primera semana, ¿ok? Entonces, estamos tomando una población que se ha formado después de cierto tiempo, para que ustedes se den una idea. Y si quieren estamos hablando desde el puntapié inicial, ¿no? El epiblasto embrionario, el cual origina distintas poblaciones tales como el endodermo embrionario, el mesodermo embrionario y el ectodermo embrionario, entre otras. Acá vemos que el endodermo en amarillo participa de la formación de un montonazo de órganos. Acá vemos alantoides, vejiga urinaria, esto sí les suena, intestino, les suena, me imagino, ¿no? Tráquea, pulmones, páncreas, hígado, tracto digestivo, ¿ok? Entonces vemos que el endodermo está en relación estrecha con estos distintos órganos. Vemos que, por otro lado, el mesodermo embrionario se puede subdividir en distintas regiones, el mesodermo intermedio, lateral, paraxial, ¿no? Cada uno formando sus distintos derivados, ¿no? Entonces, vemos que existe un orden jerárquico de estructuras que se van a ir formando de manera ordenada cronológicamente, en sentido temporal-espacial, no solamente temporal, no cronológico, y que van a ir originando todo lo que somos nosotros de a poco, ¿no? Con el paso del tiempo. Bien, ahí viene el concepto de potencialidad evolutiva. ¿Okay? Potencialidad evolutiva o potencia evolutiva es la capacidad de una célula de originar distintos derivados, o sea, la capacidad de una célula para originar distintos derivados, ¿no? Distintas estirpes, distintos tipos celulares. ¿Okay? A principio, nuestras células, nuestras primeras células, no las primeras 2, las primeras 4 células, algunos dicen que a partir de las primeras 4 ya no cuentan, ya se pierde cierta potencialidad, algunos dicen que a partir del estadio de 8 células hay algunas divergencias, ¿no? También cambia mucho si se comparan células embrionarias de ratón, humanas, con células de anfibios, entonces hay alguna diferencia también en este sentido, pero se sabe que, ¿no?, las primeras células embrionarias que se forman, ¿no?, las primeras células del embrión, las primeras células que llamamos de blastómeras, ¿no?, las primeras 4 a 8 células, son células que tienen la capacidad de originar cualquiera de los componentes que ustedes están viendo en este esquema de la izquierda. Esto significa que estas células son células totipotenciales. Muy bien. ¿Estamos? Totipotenciales. Totipotencial significa todo potencial, toda la potencialidad, toti de todo, ¿ok? O sea, puede originar cualquier cosa que sea parte de un embrión, literalmente. Estas son las células madre embrionarias, ¿okay?, que se habla mucho, ¿no? Las células tronco embrionarias. Bien,
célula que puede originar cualquier estructura del cuerpo humano y que por eso tiene un valor terapéutico, ¿no? E investigativo muy grande. Ahora, a partir de determinado momento, estas células van a experimentar procesos, como ya vamos a ver más adelante y vamos a describir y entender, por ejemplo, de determinación celular. Y de a poco van a ir perdiendo esta potencia evolutiva, ¿ok? Y a partir del momento que dejan de ser totipotenciales pasan a ser ¿multipotenciales? todavía no. Pluripotencial. Pluripotenciales. Pluripotenciales. Estas células pluripotenciales tienen la posibilidad de formar varios de estos derivados. Vamos a suponer, vamos a hacer un esquema. Yo voy a agarrar acá el resaltador. Vamos a poner un color celeste. Vamos a suponer que ahora estas células pluripotenciales pueden originar cualquier cosa adentro de este círculo que yo estoy haciendo, ¿ok? Pero ya no pueden originar afuera de este círculo. O sea, ya no puede originar cualquier cosa. Esto esquemáticamente, ¿ok? No rigurosamente, pero de manera esquemática lo que hago acá. O sea, ya no puede originar cualquier cosa. Puede originar muchas cosas, pero no cualquier cosa. Eso significa pluripotencialidad, ¿ok? Bueno, esta célula seguirá experimentando fenómenos adicionales, ¿no? De determinación que van a ir bajando aún más su potencialidad evolutiva y dejarán de ser pluripotenciales en algún momento para ser multipotenciales o multipotentes. ¿Estamos? Multi es menos que pluri, ¿ok? Entonces, básicamente estaríamos hablando de, por ejemplo, una capacidad para formar todos estos derivados. A ver, yo puse un color que... Vamos a poner otro color así, se puede diferenciar. Por ejemplo, ahora solo puede originar adentro de este espectro más limitado de opciones. Vamos a suponer. O sea, ya no tiene capacidad de formar lo que formaría una célula pluri y menos todavía de lo que formaría una célula toti. ¿Ok? Yo estoy haciendo este esquema solamente para representar la idea, ¿ok? Pero cuando hablamos de potencialidad evolutiva, estamos hablando de tipos, estirpes celulares, no estructuras concretas, ¿ok? Solamente quiero recalcar eso para que no vayan a confundirse después. Entonces, totipotencial, pluripotencial, multipotencial. Después la célula va perdiendo más potencialidad y obviamente van a ir convirtiéndose en células tribipotenciales hasta que, bueno, ya no presentan en algún momento ninguna potencialidad evolutiva, como es el caso, por ejemplo, de una neurona, que es una célula que se ha determinado en el máximo grado de determinación posible y que de paso también se ha diferenciado terminalmente, que son dos procesos que van de la mano pero no son lo mismo. A medida que una célula pierde potencialidad evolutiva, una célula gana significado evolutivo. Significado evolutivo hace referencia al grado de diferenciación y especialización que esta célula adquiere a lo largo del desarrollo, de su desarrollo y maduración. ¿Ok? Entonces, mientras mayor potencialidad evolutiva, menor significado evolutivo. Vamos a poner acá una representación. O sea, mientras mayor potencialidad evolutiva, menor significado evolutivo. Mientras menor potencialidad evolutiva, mayor significado evolutivo. ¿Cómo vamos con eso? ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro de estos conceptos? Bueno. Otros conceptos importantes antes de meternos de lleno en la inducción celular. Paula me dice, si puedo repetir, significado. Significado evolutivo tiene que nos tiene que hacer pensar en el grado de especialización de una célula, ¿okay? Un grado de diferenciación de una célula, ¿no? Es un sinónimo de esto, son sinónimos, el grado de especialización, de capacitación, de diferenciación de una célula, ¿okay? Mientras más diferenciada, más especializada en una función, mayor es su significado evolutivo. Bien, otros conceptos importantes que yo quiero tratar ahora, antes que sea demasiado tarde y estemos hablando de temas nuevos y nos terminemos enredando en algún concepto básico. Conceptos importantes para mí ahora, genoma. ¿Qué es el genoma? Un conjunto de genes. Un conjunto de genes. Arranca así, empieza así la definición. ¿De una especie? O sea, características de una especie. Bien, termina así. Conjunto de información genética. Conjunto de información genética. Me gusta más incluso, porque podemos estar hablando a lo mejor de secuencias que todavía no se saben bien al cierto, pero que tienen alguna injerencia a nivel informacional, no informativo. Bien. Sería información genética de una comunidad. Conjunto de información genética característico de una especie. ¿Okay? Puede ser utilizado, o sea, la definición de genoma va mucho por ahí, por este lado, aunque se utiliza de manera indiscriminada para hacer referencia a la totalidad de información genética de una célula. ¿Okay? Entonces pasa muchas veces que el término genoma se emplea de una manera muy promiscua, digamos, vamos a decirlo así. ¿Okay? Muy general. Ahora, si genoma tiene esta definición que dimos, ¿cuál es la definición de genotipo? Información genética de un individuo. Ahí estamos hablando de un individuo dentro de la población, dentro de las especies, digamos, ¿no? Estamos hablando de algo más puntual. Genoma podría ser de todos los seres humanos, genoma humano. Por ejemplo, si escuchan el término genoma humano. Ahora, ustedes escucharon genotipo humano. El genotipo de cada uno de los humanos. Cada humano tendrá su genotipo. ¿Ok? Entonces, el genoma es humano, es de todos, pero el genotipo es mío, de Guille, de Paula, de Agus. ¿Ok? Entonces, para que tengan esta idea de los conceptos, como a dónde los encajamos bien. Entonces, conjunto de información genética característico de un individuo.
¿Estamos? Y ya que estamos hablando de genotipo, hablemos del fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? O sea, el genotipo más ambiente. Muy bien, está bien, ¿no? O sea, el fenotipo está determinado por el genotipo más ambiente. ¿Ok? Entonces, no basta tener los genes en el genotipo, también se requieren factores ambientales que van a intervenir en la manera en la cual se expresan estos genes, modificando el fenotipo. Ahora, ¿qué es el fenotipo? Lo que se expresa de los genes, puede ser. Bueno, de cierta manera sí, pero bueno, vamos a decir así, conjunto de características, ¿ok? Que pueden ser métricas o no, o sea, medibles o no, visibles o no, e incluso comportamentales, características como la altura, el peso, pero también características como el color de pelo, el color de piel, el color de ojos, muy básico, ¿no? Características tales también como la tensión arterial promedio, la glucemia promedio, la colesterolemia promedio. Yo veo el de colesterol, o sea, yo miro a un fulano en la calle y digo, no, este tiene 135 de colesterol, este tiene 270 de colesterol. No, ¿cierto? Pero se puede medir a través de métodos específicos. Y también son características de este individuo. ¿Está bien? Son características de este individuo. Entonces, es parte de su fenotipo. Su comportamiento, ¿no? Tendencia a adicciones, a la depresión, a la ansiedad, también son características fenotípicas. Entonces, cuando hablamos de fenotipo, de ahora en adelante ustedes van a considerar varias otras cosas más allá que color de pelo, color de ojo, color de piel, ¿ok? Que esto es muy básico, ¿no? Se usa para ilustrar el concepto de fenotipo al principio, pero para nosotros ya tenemos que darle un poco más de cuerpo a esa definición y a los ejemplos. Bueno. No, no entendí, perdón que te interrumpa. No. No entendí lo de genotipo. Genotipo. O sea, sería un individuo específico diferenciado de los demás, porque o si no me confundo con fenotipo. Mira, adentro del término genoma vos tenés tipo un conjunto de información genética característico, por ejemplo, de los seres humanos, ¿ok? Entonces son varios genes y variantes génicas que, o sea, yo no tengo todas, yo tengo un conjunto, una combinación de estas variantes génicas. Entonces yo tengo un genotipo, ¿ok? Entonces, el genotipo, ¿qué es? Conjunto de información genética característico de un individuo. O sea, vos tenés tu genotipo, yo tengo mi genotipo, ¿ok? O sea, vos tenés una serie de variantes alélicas, ¿no? De los distintos genes humanos y yo tengo otras. Entonces tenemos distintos genotipos. Y salvo que yo tenga un hermano gemelo idéntico, nadie tendrá el mismo genotipo que yo, ¿ok? O muy difícilmente sucedería eso. Tipo, las chances así, ¿no? Desde lo probabilístico, deben ser ridículas. ¿Se entendió mejor ahora? O sea, para ver si entendí, un genoma sería, no sé, que todos los seres vivos tenemos células. Y un genotipo sería que un rasgo físico lo tengo solamente yo. Quizás alguien se puede parecer a mí, pero no va a tener exactamente lo mismo que tengo yo. ¿Puede ser de esa forma o no? Es que vos no estás yendo en la definición, vos estás yendo en una idea, ¿ok? Entonces, la idea que vos dijiste genoma no, ¿ok? O sea, incluso quiero resaltar esto, gente, porque ustedes van a ver muchas veces gente que dice genoma de la célula, genoma tal, genoma cual, y muchas veces el término que debería ir es otro, ¿ok? Entonces, el término genoma se utiliza de una manera muy general, tanto en biología como genética, en biología. Entonces, entienden que muchas veces hablar de genoma, estamos hablando de la información genética que puede estar presente en una determinada célula, pero el término genoma puede ser aplicado también al conjunto de información genética de toda la humanidad, ¿ok? Entonces, no estoy hablando de una célula, estoy hablando de toda la humanidad, de todos los seres humanos. Si yo junto todas las variantes de información genética en todos los seres humanos, me constituyen lo que es parte del genoma humano, ¿ok? O sea, hay estudios incluso genéticos, ¿no? Donde se recopila información genética de toda la humanidad. Ahora bien, el genotipo sería algo más puntual, ¿ok? O sea, el genoma entonces podemos decir conjunto de información genética característico de una especie. El genotipo, conjunto de información genética característica de un individuo de esa especie, ¿ok? O sea, ¿de qué especie soy yo? Homo sapiens sapiens, ¿ok? Ahora, ¿qué soy yo? Guille. Entonces yo tengo el genoma del Homo sapiens sapiens, pero tengo el genotipo de Guille. ¿Se entendió? ¿Mejor ahora? Perfecto, porque ahora sí. Ahora, vuelvo a aclarar, el término genoma va a ser utilizado muchas veces, de cualquier manera, pero ustedes saben a qué se refiere, eso es lo que importa, y saben cómo definirlo también. Bueno, ¿qué es lo que entienden por inducción celular? Vamos a meternos entonces de lleno en el primer mecanismo celular de desarrollo. Inducción celular, ¿qué es lo que ustedes entienden por inducción? Un ingreso de algo. Ingreso de algo. No necesariamente. Interacción entre células. Interacción entre células. Ahí vamos más a una idea más correcta, digamos. Bien. Entonces, es algo tirando más que nada a una interacción entre células. Ahora, ¿qué tipo de interacción? ¿Qué significa esa interacción? Es más bien una comunicación, así como vemos en este esquema, ¿no? Yo uso mucho este esquema porque es muy claro respecto a lo que significa la inducción, que también puede ser conocida como señalización celular, ¿ok? O como un tipo de señalización. Bien, la inducción es una comunicación entre células. ¿Cuáles son los componentes necesarios para que se produzca una comunicación? Una comunicación entre seres humanos, inicialmente, ¿no? Tenemos, obviamente, un individuo que habla, otro que escucha, ¿no? Yo siempre describo de esta manera. El que habla lo hace en un idioma. Tenemos un idioma que ambos entendemos, primero de todo, ¿no? Entonces, tenemos un idioma. Este idioma tiene un conjunto de palabras, ¿no? Que son producidas por el aparato fonatorio del que emite el mensaje, ¿no? Por la boca, por las cuerdas vocales y todo, ¿no? O sea, por el aparato fonatorio del que habla.
Hablar requiere una serie de estructuras que obviamente ¿no? Van a ser estudiadas posteriormente en anatomía y todo eso, ¿no? Entonces hacen parte del aparato de la fonación. O sea, vos hablas a través de ese aparato. Entonces necesitas este aparato para poder comunicar. Comunicar mensajes dentro de un idioma, de un lenguaje. El que recibe la información tiene que ser capaz de entender ese lenguaje. Y para entender ese lenguaje también debe ser capaz de captar esta información. ¿Cómo lo hace? A través de su aparato auditivo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué necesitamos? Un aparato fonatorio, un aparato auditivo. Un individuo que emite el mensaje y el otro que recibe el mensaje. Y el mensaje, propiamente dicho, que debe estar en un lenguaje que pueda ser comprendido por ambos. ¿Estamos? Ahora vamos a ver cómo eso se aplica a nivel celular, ¿no? Que esto es lo interesante, cómo eso se aplica a nivel celular. Entonces, la inducción es una interacción entre dos poblaciones celulares o puede ser entre dos células. Y para que se produzca son necesarios 4 componentes. Una población inductora, ¿no? Vamos a poner en estos términos el mensajero, el que habla. Una población competente, el oyente. El mensajero le habla al oyente a través de un idioma. A nivel celular estamos hablando de moléculas, ligandos moleculares, ¿no? Entonces, el mensaje o el idioma serían los ligandos moleculares utilizados por la población inductora, ¿no? Y los oídos de la población competente serían los receptores celulares. ¿Se entiende de manera sencilla de qué se trata entonces una inducción? Un proceso de comunicación celular, puro y simple, así como nosotros nos comunicamos ahora, ¿ok? Necesitamos una población capaz de producir un mensaje, ¿no? Que adentro de sus genes codifique para una sustancia la cual pueda ser secretada, liberada al entorno, ¿no? Pueda difundir y actuar sobre células que estén a una determinada distancia de la población inductora. Necesitamos de una población competente, aquella que es competente en el sentido de que es capaz de escuchar el mensaje, de recibir el mensaje a través de sus receptores, que muchas veces van a estar ubicados a nivel de la membrana plasmática y que van a ser generalmente específicos para interactuar, para poder interactuar, ¿no? Reconocer e interactuar con los ligandos moleculares producidos por la población inductora. Entonces, de manera ilustrada, vemos un fenómeno de inducción celular sencillo. Población A, célula inductora o población inductora, produciendo un ligando que, una vez secretado, genera un gradiente el cual determina que esta sustancia difunda en un sentido determinado, actuando en células vecinas, principalmente aquellas que sean competentes, o sea, que tengan la capacidad de, a través de sus receptores, reconocer el ligando y mediar una respuesta a ese ligando. Claro que todo eso pasa por la expresión génica, ¿no? Obviamente, los ligandos moleculares requieren de genes específicos para su biosíntesis y liberación, ¿no? Estos posteriormente liberados, como dijimos, van a difundir y van a actuar sobre receptores, los cuales también son producto de la expresión génica, pero en la población celular competente, la cual tendrá genes que codifican para los receptores de membrana. Entonces, todo está en relación con la expresión génica. Ahora bien, todo esto se tiene que entender, ¿no? De una manera real y no tan, digamos, rígida y estricta. Así como nosotros acá hacemos un ida y vuelta, así como ustedes cuando van a un bar con sus parejas o sus amigos, hablan y escuchan, ¿no? La comunicación es un ida y vuelta, es una conversación, ¿no? Está mediada por una conversación que implica hablar y escuchar, ¿no? Intercambiar información. Entonces, las inducciones celulares, más allá de que a principio se representen como unidireccionales, casi nunca son unidireccionales nada más. Por lo general son bidireccionales. Esto permite, por ejemplo, que la célula que induce también sea la célula inducida en determinados momentos para determinados ligandos, ¿ok? Y la célula inducida sea también la célula inductora. Entonces, estas células lo que hacen realmente es intercambiar información, ir charlando, por ejemplo, diciendo, bueno, mira, yo me voy a desplazar hacia tal estructura. Vos diferenciate para que cuando yo llegue ahí, ¿no? Yo ya me pueda diferenciar también y formar tal órgano, ¿ok? O sea, van charlando y coordinando constantemente todos los procesos para que el desarrollo se produzca de manera ordenada temporo-espacialmente. O sea, en sentido cronológico y en sentido espacial, anatómico, ¿ok? Imaginen que si no fuese así, se produciría un quilombo bárbaro, porque las células empezarían a diferenciar antes que otras, estructuras se empezarían a formar antes de haber recibido todos los precursores, y obviamente tendríamos múltiples anomalías, ¿no? En el desarrollo de las estructuras, de los órganos, aparatos y sistemas. Entonces, obviamente, todo este proceso es imprescindible para que todo se produzca de manera ordenada y eficiente, ¿no? Y solamente a través de la inducción es posible que nosotros estemos acá como estamos al día de hoy. Bien, estamos con el tema inducción de 0 a 10, como venimos con todo lo que se ve en la clase hasta ahora. 10, profe. Yo sé que no siempre es un tema emocionante, ¿no? Un tema que enamora, ¿no? Es diferente a Nato, que muchas veces uno sale enamorado de las clases, pero me contento, ¿no? Que con el tiempo ustedes agarren un mínimo gusto por la materia y que principalmente, gustando o no la materia, entiendan, ¿no? De qué se trata y qué es lo que tienen que saber. Entonces, para mí lo más importante es eso.
Bueno, vamos a otro concepto. Ahora nos metemos en el concepto más complicado. Después de eso, quedan un par de cositas más y se termina la clase. Entonces, pongan las energías que les quedan todavía esa mañana para entender bien de qué se trata determinación y diferenciación. Porque este es el tema más tomado en los exámenes, ¿no? Entonces, entiendan también que esto no es solamente una clase que, bueno, Guille da esa clase solamente para hacer un relleno. No, esos son temas de TPs y son temas tratados en seminarios y evaluados tanto en exámenes parciales como finales, tanto a nivel choice como a nivel oral, ¿ok? Entonces, hay que saber bien principalmente lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es la determinación celular? ¿Okay? Como vemos, tenemos una definición que yo puse acá. Es un proceso irreversible, ya resaltamos esta primera palabra, donde ocurre una selección diferencial de genes a nivel epigenético, cosa que ya sabemos, o sea, ya sabemos que es epigenética, ¿no? Entonces ya entendemos eso. En respuesta a una inducción previa, conocida como inducción determinante, por parte de una célula que debe seguir una vía evolutiva, ¿no? Que debe seguir un camino evolutivo. Entonces, vamos a resaltar, es irreversible, no tiene vuelta atrás. La determinación celular, una vez realizada, no hay vuelta atrás, no hay arrepentimiento, ¿ok? Ojo ahí que veo que hay un micrófono prendido. No hay como arrepentirse, ¿ok? Entonces la célula, a partir del momento que ella se determina, no puede volver hacia atrás y decir, bueno, yo quiero formar otra cosa, bueno, ahora ya no puedo más. Se terminó, ahora solo puedo caminar para adelante. Literalmente, la determinación es una vía donde solamente se puede caminar hacia adelante, jamás hacia atrás. Entonces es un proceso irreversible, que consiste en una selección diferencial de genes, ¿ok? Una selección. Pensemos que adentro del núcleo de nuestras células existen un conjunto muy amplio de genes. Yo incluso voy a esquematizar eso porque quiero que se entienda de 10, no de 9, no de 8, de 10. Voy a dibujar una célula. Voy a dibujar un núcleo que representará, digamos, la información genética de esta célula. De manera esquemática voy a repartir este núcleo en 4 partes. A, B, C y D. Imaginemos que este núcleo, que estas 4 partes son 4 partes del ADN, de toda la información genética de esta célula. Si esta célula recibe una inducción, recibe un estímulo neural, por ejemplo, una inducción neural, y ahora selecciona un camino hacia el linaje, por ejemplo, neural, ¿no? O sea, puede formar células neurales, el tejido nervioso, entre ellas la neurona y células de la glía, como el astrocito, el oligodendrocito. Esta célula va a necesitar de una combinación de genes que son utilizados, que son útiles en el linaje neural. Pero hay otros genes que no son útiles en el linaje neural, que son útiles, por ejemplo, en el linaje de células hepáticas, en el linaje de células inmunes, pero que para el linaje que esta célula está eligiendo son inútiles. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula? Selecciona las partes que le interesa, por ejemplo, podría ser A y D, y las partes que no le interesa, compacta, almacena, tira al fondo del baúl, del placar. Mete al fondo del placar. Como ustedes en verano, dejan la campera ahí, fácil en el placar, tipo, dejan estas camperas para la nieve ahí, tipo, en la parte más sencilla del placar. No, meten al fondo del placar. Yo en verano no voy a usar una campera para la nieve. Entonces yo lo meto al fondo del placar, lo meto ahí, y después cuando yo necesite, lo saco. Lo que pasa es que la célula no tiene esta posibilidad. Cuando ella mete todo al fondo del placar, ya no puede agarrarlo más, ¿ok? Entonces, lo que está haciendo es compactar aquellos genes, ¿no? O sea, compactar las regiones cromatínicas que contienen aquellos genes que no les son interesantes, que no les sirven para el linaje que ella adquirió, que ella está por adquirir, ¿no? Y mantiene laxos, ¿no? Las regiones cromatínicas que contienen los genes que sí ella necesita. Selección diferencial de genes. Ella borró los genes. La célula borró los genes. ¿Sí o no? No. ¿Los eliminó de alguna manera? No. Están ahí. Nada más que están compactados. Entonces, se produjo a nivel epigenético, en respuesta a una inducción determinante. Y como consecuencia, la célula adquirió la capacidad de convertirse y de formar células neurales, de linaje neural. ¿Estamos? ¿Vamos bien con eso? Sí. Bien. Esto se da en una célula que no está sintetizada todavía, ¿verdad? O también se puede dar sintetizado. No, células que... O sea, a ver, es un proceso gradual, para que entiendas, que se produce en distintos momentos, pero que en una célula especializada ya se ha completado. Una célula especializada en una función ya se ha completado. ¿Ok? Entonces son células más que nada, células madre, precursores, progenitores, ¿no? Células que tienen que originar una o más estirpes celulares, uno o más tipos celulares. O sea, esto se va dando para quitar la potencialidad. Esto ocasiona como consecuencia una disminución en la potencialidad debido a la irreversibilidad del proceso. Vale. Como no hay vuelta atrás, se pierde potencialidad evolutiva, porque ahora esta célula que eligió el linaje neural ya compactó los genes que podrían servir, por ejemplo, para el linaje hematopoyético de células de la sangre, por ejemplo. Entonces, por más que se arrepienta, la célula te diga, bueno, uy, ¿sabes qué? Yo no quería al final ser contador, yo quería ser médico. Ya está, la célula no puede cambiar. ¿Se entiende? La célula está destinada a hacer, o más bien, está destinada a ser
lo que ella eligió al principio. ¿Ok? O más bien, lo que le dijeron que eligiera. Porque ella solo eligió este camino porque recibió una inducción determinante que le dijo, vos vas a linaje neural. Te necesito en linaje neural. ¿Ok? Bien. Pero, perdón, Sí, sí. en este caso estaría ganando significado evolutivo. Bien, bien. Pero al determinarse, al perder la potencialidad, va adquiriendo significado evolutivo. ¿Ok? Que obviamente se concretiza con las diferenciaciones celulares que se producen luego de la determinación celular, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es la determinación celular? Es la elección, entonces, de los genes por parte de una célula que está por seleccionar vía evolutiva. Se caracteriza por requerir una inducción previa, suceder a nivel epigenético y ser irreversible. Datos choice, ¿ok? Y que deben ser mencionados, lógicamente, si se les pregunta qué es determinación celular en un examen oral. Ahora, ¿qué es la diferenciación celular? Vamos a la diferenciación. Profe, tengo una pregunta. Sí, sí, obvio. Como dijo que son epigenéticos, o sea, que se coloca una parte en eucromatina y la otra en heterocromatina, eso va a quedar así, o sea, esa parte va a quedar siempre en eucromatina y la otra en heterocromatina, siempre, o sea, toda la vida de la célula. Claro, o sea, como no hay vuelta atrás, la célula va a mantener, digamos, estos genes dormidos, en definitiva, ¿ok? A ver, en situaciones experimentales y todo eso, ¿se podría obtener alguna cosa, una reactivación de estos genes? Sí, pero a nivel biológico, no. Entonces, la respuesta debería ser no, salvo que ustedes puedan aclarar, bueno, en condiciones experimentales, pasa esto, otro, porque una vez yo me acuerdo de haber dicho eso en una clase, que podría modificarse de cierta forma, pero aclaré en condiciones experimentales. Después fueron en una clase y dijeron que sí, se podía modificar, pero no aclararon que en condiciones experimentales. Y obviamente la gente dijo no. Entonces, la determinación es irreversible, no se puede modificar a nivel biológico, en condiciones normales, vamos a poner así. Que solamente en condiciones experimentales. Lo mismo la diferenciación. Disculpa, entonces esa eucromatina que se quedó para diferenciarla como, te digo, para determinarla como, por ejemplo, dijo que neurona, por ejemplo, esa es la que con la que se va a jugar toda la vida la célula. O sea, todo lo que quedó compactado, eso ya no se vuelve a poner laxa más nunca. Exactamente. Que sea en situaciones experimentales. Esto, exactamente. Oh, ok, gracias. No, gracias a vos por preguntar y por consultar por cosas que obviamente a muchos otros a lo mejor también les genera duda, ¿no? Y a veces no se animan a hablar. Bien, ahora, ¿qué es la diferenciación celular? Vamos a la diferenciación. Bueno, como vemos, se trata de un conjunto de modificaciones, ¿okay?, fenotípicas, o sea, morfológicas, estructurales, ¿no?, bioquímicas, en el juego, el conjunto de materiales, por ejemplo, enzimáticos, ¿no?, y funcionales, consecuencia de ambas. O sea, si yo cambio la forma y el conjunto de proteínas y enzimas que expreso, obviamente requiero cambios funcionales. Entonces, se trata de conjunto de modificaciones morfológicas, bioquímicas y funcionales que experimentan las células como resultado de una expresión diferencial de genes. Ahora el término cambió, ya no es selección, es expresión. Porque la célula en la determinación, ella simplemente eligió qué genes usar y qué genes no, pero no los usó al final. Pero en la diferenciación sí los empezó a usar, y por eso se diferenció. Por eso alteró su estructura y adquirió una estructura nueva, como estamos viendo en el esquema de la derecha. Sucede, como vemos, después de determinada la célula y requiere una inducción permisiva. ¿Okay? Entonces, nuevamente hablamos de inducción celular para que vean que la inducción celular es el mecanismo más importante, aunque no el más tomado. Ahora, algunas preguntas para concluir la comprensión del tema, para ver si se entendió. ¿Hay modificaciones genotípicas en la determinación? No. No. Solamente epigenéticas, no genotípicas, no. Entonces, no. ¿Y en la diferenciación? Sí. ¿Genotípicas? Genotípicas. No. No, tampoco. Tampoco. No se cambian los genes, no se cambia la información genética, ¿ok? Solamente se expresa de manera diferencial. Se expresan algunos genes, otros no, porque han sido previamente seleccionados diferencialmente. Bien. ¿Hay modificaciones fenotípicas en la determinación? No. ¿Fenotípicas en la determinación? No. La célula sigue igual que antes morfológicamente, estructuralmente, ¿no? Los cambios fueron epigenéticos a nivel nuclear. ¿Y en la diferenciación? Sí, de eso se trata la diferenciación, ¿no? Bueno, ¿hay restricción de la potencialidad evolutiva en la determinación? No. No. Sí. Sí. O sea, aquí dijimos que cuando se determina la célula, por ser irreversible la determinación, se pierde potencialidad evolutiva. Es lo que dijimos al principio, ¿ok? Entonces, sí. ¿Y en la diferenciación? No. No. ¿Por qué no? Porque la célula ha experimentado la restricción y la determinación. O sea, los cambios irreversibles se produjeron en la determinación. Lo que pase después no altera aún más la potencialidad evolutiva, sino que siquiera la modifica. De hecho, porque es un producto, de cierta manera, de la determinación inicial, ¿ok? Una consecuencia de la determinación inicial, entre otros eventos. Se podría pensar que en la determinación es como que se escoge la célula, se le quita lo que necesita y en la diferenciación se le hace los cambios que necesita la célula para lo que va a hacer. Exacto, está bien, es una idea buena, es una idea correcta, ¿ok? Claro que yo les doy siempre las definiciones porque ustedes a nivel de la facultad tienen que llevar la definición clarísima con todas sus componentes. Ahora, obviamente, si ustedes se hacen una idea en la cabeza de ustedes para entenderlo mejor, está perfecto, ¿ok? Pero nunca dejen de dar la definición que tienen que dar, ¿no? Pero facilita mucho tener una idea entendible del concepto para luego entender y memorizar la definición. Porque después de un cierto tiempo siquiera van a memorizar la definición, simplemente van a definir algo que ya saben. Bien. ¿Vamos bien por ahora? De 0 a 10, ¿cómo venimos? Sí, profe. Una pregunta general a todos. De 0 a 10, ¿cómo venimos? ¿Hay alguna partecita? Bien. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? En
En la determinación dijimos que es un proceso irreversible. ¿La diferenciación es un proceso irreversible o reversible? La diferenciación, decís. Sí, la diferenciación. Consideremos irreversible en condiciones normales biológicas, ¿ok? Solamente a nivel experimental podría producirse una desdiferenciación, pero ahí estamos hablando de algo laboratorio, a nivel laboratorio. A nivel de nuestro cuerpo, que es lo que importa para nosotros, no, ¿ok? Dale, perfecto, gracias. No se puede. Acá veo a Agus y Valen que ponen que no entendieron lo del linaje neural. ¿Pueden ser más precisas? Tipo, ¿qué es lo que no entendieron del linaje neural? O sea, específicamente, ¿qué es lo que no se entendió? Así yo puedo ir justamente en el punto de dificultad de ustedes. Si me pueden hacer por una pregunta concreta, así yo tengo una guía para saber más o menos cómo abordar el problema, la duda de ustedes. ¿Cómo se relaciona con el núcleo? Porque, o sea, no con el núcleo necesariamente, más bien con el ADN. Yo representé el núcleo para hacer una representación del ADN, de la información genética. Por eso yo puse partes A, B, C y D. Cada parte sería un conjunto de genes determinados, digamos, ¿no? Entonces, los conjuntos A y D son necesarios para que la célula pueda formar neuronas, por ejemplo, más adelante. Pero las partes C y D tienen genes que ella no va a necesitar. Por eso los almacena, los compacta, ¿ok? Porque no los necesita, no los va a necesitar nunca en este linaje. Pero al hacerlo de manera irreversible, no hay vuelta atrás, o sea, no hay manera de arrepentirse y querer utilizar estos genes ahora, porque ya seleccionó los genes A y D y son los únicos que podrá expresar hasta su último día de vida, digamos así. No medio catastrófico, pero bueno. ¿Mejor ahora? No, gracias a vos. Pregunten, pregunten porque, como yo digo, estoy acá para ayudarlos a ustedes, o sea, sacarles las dudas a ustedes. Entonces, la idea es justamente que al final de la clase se entienda todo. Y acá yo hago una exposición así, un esquema, una representación así, ¿no? Más del día a día, ¿no? O sea, que va muy bien con lo que les pasa a ustedes, o lo que les pasó a ustedes, quizás a algunos meses atrás, ¿no? O quizás a un año atrás, cuando empezaron en SBC. Me imagino que muchos estaban decidiendo a qué carrera inscribirse, y quizás algunos estaban muy decididos, otros no tanto, ¿no? Pero cuando nosotros estamos a principio de la carrera, más bien al final de secundario, empiezan, ¿no? aquellos planteos por parte de papá, mamá, los amigos, o nosotros mismos, ¿no? Decimos, che, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Porque, bueno, por lo general, tiempo es valioso, ¿no? El tiempo es valioso. Y nosotros no queremos desperdiciar el tiempo, por lo general, en algo que después no sea justamente lo que queríamos, ¿no? Muchas veces no nos queda otra que probar, que meternos y probar y ver qué onda, ¿no? Y después ver si sirve o si no sirve. Pero, al principio, somos como si fuéramos una célula totipotencial, ¿ok? Una célula totipotencial. Tenemos la potencialidad evolutiva para ir por cualquier camino, porque la potencialidad evolutiva es justamente eso, la capacidad para elegir cualquier camino, ¿ok? Entonces, acá veo varios caminos. Medicina, derecho, ingeniería, contabilidad, no sé, artes escénicas, ¿no? Cualquier cosa, o sea, lo que les pinte al principio. Ahora, muchas veces estamos ahí perdidos entre dos opciones, tres opciones. Uno viene y dice, yo te veo con cara de médico, yo te veo con cara de, no sé, vos tenés mucho conocimiento de matemática, ingeniería, para vos sería genial, seguramente te iría muy bien, ingeniería. O sea, quizás, ¿por qué no estudias contabilidad, no? No, el tío Pedrito es contador y le va muy bien, y bueno, se gana plata con eso. O viene uno y dice, no, y te explica y te intenta ayudar, a lo mejor hacer un test vocacional, pero bueno, en algún momento alguien o algo, no necesariamente alguien, pero algo termina induciéndote, digamos, a elegir un camino más específico, no más puntual, adentro de todas estas opciones, ¿no? Y es ahí donde vos seleccionás, ¿no? O sea, yo voy por la derecha o voy por la izquierda, ¿no? Al principio uno, no como yo estaba diciendo, uno viene y dice, no, porque mira, vos sos bueno en matemáticas, entonces podés hacer matemática, física, ingeniería, vas a ganar muy bien con eso, no sé, puedes laburar en una plataforma de petróleo, qué sé yo. Pero viene otro y te dice, bueno, mira, la verdad tienes mucha afinidad por biología también, o sea, puedes hacer algo dentro del área de la salud, te quedás entre opciones. Vos, obviamente, decidís después, che, no, la verdad que yo ingeniería no me veo, o sea, me fue bien en matemática en el cole, pero tampoco para ingeniería, o sea, yo no sé, sabía calcular límites nada más, o sea, eso tampoco significa que voy a ser un genio, soy un genio en matemáticas, entonces me llevo más bien con biología. Entonces, biología, yo tengo, o sea, adentro del mundo de la biología, ¿qué es lo que puedo hacer? Farmacia, bioquímica, odonto, biomedicina, medicina, ¿no? O sea, enfermería, tengo varias opciones. ¿No? En algún momento vos vas a terminar seleccionando una de las opciones. Entonces, como que bueno, al principio eras una célula totipotencial, alguien o las informaciones del entorno fueron modificando, ¿no? Tu decisión hasta que en algún momento vos agarraste una de las opciones que te quedaron, ¿no? Fuiste disminuyendo la posibilidad. Bueno, al principio vos dijiste, bueno, seguramente algo en el área de la salud, porque derecho, contabilidad, ni en pedo. Tipo, yo ni en pedo, economía, nada de eso. Entonces, te iba a salir la salud, pero ¿qué? Bioquímica, medicina, enfermería, y ahí en algún momento agarrás una de las opciones. Y ahí, bueno, te determinás, digamos, ¿no? Y te determinás en un sentido. Bueno, yo voy a ser médico. Yo voy a ser médico. Ahora, basta decir, bueno, yo voy a ser médico, estoy determinado a hacer medicina. ¿Basta para ser médico? O sea, con solo esto soy médico. Con solo decir, bueno, voy a ser médico, soy médico. De la nada, de un día para el otro. Lógicamente, no. Entonces nosotros, luego de determinarnos en un sentido, seleccionar un linaje, un camino, tenemos que diferenciarnos. Y esa diferenciación, esa especialización, ¿no? Viene de la mano de otros estímulos que vamos a necesitar recibir, no en este caso, ¿no? De toda la información que vamos a recibir de los docentes en las distintas materias, que a lo largo del tiempo van a permitir que nosotros nos convirtamos en una persona especializada en una función. En este caso,
doctores, médicos. En el caso celular, por ejemplo, una neurona, un hepatocito, ¿no? Entonces, básicamente, lo mismo que nos pasó a nosotros en algún momento a la hora de elegir la carrera. En algún momento, algo indujo a ustedes, sea una persona o el ambiente o una serie en la tele, algo del ambiente de ustedes, generó una inducción determinante y ustedes dijeron, yo me determino, yo quiero medicina. Pero ahora ustedes van a entrar en etapa de diferenciación, donde van a recibir la inducción permisiva, ¿no? Donde van a recibir una inducción, ¿no? Un conjunto de información que va a capacitar a ustedes a que puedan ejercer posteriormente una función. Entonces, acá vemos las blastómeras indeterminadas, las personas indecisas al final del secundario, ¿no? No saben para dónde van, reciben una inducción determinante, algunas reciben una inducción, otras reciben otra. La inducción determinante no es la misma cosa para todos, ¿ok? Cada uno tendrá su entorno y recibirá sus estímulos en las cantidades y magnitudes específicas y puntuales que corresponden, ¿no? Entonces, esta blastómera, por ejemplo, recibe una inducción determinante, está determinada. Cambios genotípicos no los hay, solamente epigenéticos, fenotípicos, menos todavía. Ahora, luego de la inducción permisiva, los genes seleccionados por esta blastómera indeterminada, ahora determinada, se empiezan a expresar y esta empieza a especializarse, a modificar su estructura para ejercer posteriormente una determinada función. Y en este caso, como vemos, esta blastómera se ha convertido en trofoblasto. La otra recibió otra inducción determinante y otra inducción permisiva. Y su proceso de diferenciación permitió que esta se convirtiera en una célula distinta, conocida como célula del embrioblasto, ¿ok? Y acá podemos ver cómo las mismas células con la misma potencialidad evolutiva pueden, mediante inducciones determinantes distintas, seleccionar caminos distintos y convertirse en células con funciones distintas. Estas son las dos primeras poblaciones de células que vamos a observar a lo largo del desarrollo embrionario, ¿no? Cabe aclarar también que a medida que la célula se determina, ¿ok? La célula experimenta una reducción en la potencialidad evolutiva y un aumento en el significado evolutivo. Y al final experimenta una especialización, una diferenciación terminal, adquiriendo un aspecto único de la célula a la cual, la cual consiste en, digamos, la versión ultra especializada del linaje que ha seleccionado la célula al principio al determinarse. Entonces, potencialidad evolutiva, a medida que la célula se determina, se restringe, aumentando de paso su significado evolutivo, ¿ok? Bueno, vamos a la migración. Vamos a los últimos temas cortitos ahora. La migración... Profe, tengo una pregunta. Sí, obvio. Quiere decir que la inducción viene desde que la célula es totipotencial. O sea, desde que está en totipotencial ahí empieza a tener la inducción. O ya en pluripotencial. No, la célula desde totipotencial. O sea, las células a principio son totipotenciales. Para que pase de toti a pluri, tiene que determinarse. Y para que se determine necesita una inducción determinante. No existe determinación sin previa inducción determinante, ¿ok? Entonces, siempre antes de pasar de una etapa a la otra, tipo de toti a pluri, de pluri a multi, siempre se va a determinar. Y se va a determinar en distintas ocasiones hasta que alcance un grado terminal de determinación y de diferenciación. Ok, gracias. Bueno, continuamos entonces. La migración, finalmente, puede definirse como un desplazamiento de una célula de una posición inicial hacia una posición final. Miren lo fácil que es definir algo como la migración celular. Muchas veces quedan enredados en una definición de algo tan sencillo como eso. Como podemos ver, una célula está en un punto inicial y se desplaza a través de distintos métodos, llegando a una posición final. Esto es migración celular. La migración está en estrecha relación con la adhesividad celular, ¿no? De la cual depende. La adhesividad, a su vez, depende de moléculas de adhesión celular, no las MAC, o del inglés CAM, las CAM, ¿ok? CAM de celular, de moléculas de adhesión celular en inglés, ¿no? Cell Adhesion Molecules. Entonces, estamos hablando de un conjunto de moléculas distintas, ¿no? Que pertenecen a distintas familias. Por lo general, ¿no? Son moléculas de membrana, son proteínas y glucoproteínas transmembrana, mayormente, no, o sea, generalmente, que pueden participar de interacciones, como vemos acá, homofílicas o heterofílicas. Las homofílicas, aquellas que se producen entre moléculas idénticas entre ambas células, como es el ejemplo de las caderinas. Caderina con caderina, siempre, ¿no? Tenemos, por otro lado, las heterofílicas, donde intervienen dos moléculas distintas, ¿no? Por ejemplo, acá las selectinas, por un lado, y las cialomucinas por el otro, aunque no esté el nombre acá, pero se llama cialo con S mucinas. Bien, las interacciones, también mediadas en la adhesividad celular, pueden ser célula-célula, como pueden ser también célula-matriz, ¿ok? Y pueden ser estables, así como también pueden ser transitorias. Entonces, nosotros vamos a ver que existen distintas moléculas, como las caderinas, las selectinas y cialomucinas, las integrinas, y otras moléculas que pertenecen, por ejemplo, a la superfamilia de las inmunoglobulinas, que son moléculas de unión celular, no de adhesión celular, que tienen una estructura muy similar a los anticuerpos. Ahora bien, sepamos cuáles son, caderinas, integrinas, selectinas, sepamos los nombres, ¿no? Y sepamos que algunas de estas van a establecer uniones estables, como vamos a ver más adelante, las caderinas, y otras van a establecer uniones débiles y transitorias, como son las selectinas, ¿no? Las integrinas, a su vez, pueden establecer uniones débiles y en ocasiones pueden experimentar un proceso de activación que hace con que éstas se adhieran firmemente a un componente determinado. Entonces también pueden participar en la formación de uniones estables. Pueden participar en uniones tanto célula-célula quanto célula-matriz también. Entonces las integrinas son bastante versátiles. Ahora bien, ¿por qué se habla de uniones celulares de adhesividad celular? Porque, bueno, la adhesividad celular es necesaria para la migración. Y la migración puede darse a través de distintos mecanismos, como la quimiotaxis, la quimiorepulsión y la aptotaxis. Estos son los más importantes para nosotros ahora, aunque no son los únicos mecanismos. Tenemos la aptoquinesis, la galvanotaxis, tenemos otros tipos de migración, pero estos son los más importantes. La quimiotaxis, ¿ok? Yo voy a dejar la definición acá, les voy a mostrar este esquema, voy a describir el esquema y después voy a dejar un videito para que ustedes puedan ver este proceso en una especie de animación que se puede encontrar en YouTube. Después yo les mando el link
Y vamos a lo largo de las clases a ir viendo muchas animaciones incluso, que son un método muy interesante de estudio. Ténganlo en cuenta, a veces no estoy entendiendo tal proceso, bueno, lo googleo, o lo mando o sea, lo traduzco al inglés, lo que yo quiero buscar, y lo mando a YouTube, porque hay muchos videos que están con el nombre inglés, pero hay muchas animaciones que, tipo, no es que están explicadas, solamente muestra la animación, no es que tiene alguien hablando y diciéndoles cosas. Entonces buscan a veces en inglés y encuentran animaciones de todo tipo. Yo tengo un listado de animaciones de biología que separé a fin de año pasado, principio de este año también. Y a lo largo del año, a lo largo de la cruzada, les voy a ir compartiendo estas distintas animaciones. Van a ver en 3 dimensiones qué es lo que pasa, por ejemplo, adentro de la célula, a nivel de desarrollo embrionario. Está muy bueno, no ver las cosas de una manera 3D y dinámica. Pau, CAM, molécula de adhesión celular. ¿Okay? Esto significa. Bien, entonces, quimiotaxis y quimiorepulsión. Vamos a la quimiotaxis. La quimiotaxis se trata de un proceso de migración, de un mecanismo de migración celular, en el cual la célula migra siguiendo un gradiente de concentración de una sustancia soluble en la matriz extracelular. Soluble, una sustancia soluble. Un ligando soluble. Para que sea soluble, ¿cómo tiene que ser? Bajo peso molecular y polar. O sea, polaridad o cargas eléctricas, ¿no? Son sustancias, entonces, las sustancias que atraen a las células por quimiotaxis, por lo general son sustancias de bajo peso molecular y por lo general tienen cargas eléctricas, ¿no? Muchas de estas sustancias quimioatractantes son moléculas conocidas como citoquinas. Se escribe citocinas, se les dice citoquinas. Adentro de la familia citoquinas, específicamente las quimioquinas. ¿Ok? Porque las citoquinas se trata de un grupo de moléculas de bajo peso molecular y bastante heterogéneas, adentro de las cuales tenemos citoquinas proinflamatorias, citoquinas antiinflamatorias, quimioquinas y factores de crecimiento. Las quimioquinas son aquellas que van a intervenir en el reclutamiento de células por quimiotaxis. Entonces, estas sustancias se van a producir en un sector y van a difundir generando un gradiente electroquímico, o sea, una región de menor concentración y una región de mayor concentración. Un gradiente químico de quimioquinas. La célula que migra en sentido de mayor concentración de mayor concentración de esta quimioquina, de este quimio atractante. ¿Okay? Entonces podemos definir la quimiotaxis como mecanismo de migración en el cual la célula se desplaza en sentido de mayor concentración de un químico soluble en la matriz extracelular. ¿Okay? Ahí está la definición, queda grabado, después ustedes vienen acá, toman nota de última. Antes de pasar al siguiente, la quimiorepulsión es el fenómeno opuesto a la quimiotaxis. Quimiorepulsión. Si la célula en la quimiotaxis era atraída por la sustancia quimioatractante, ahora en la quimiorepulsión la célula se va a escapar de esta sustancia que no será un quimioatractante, será un repelente químico, ¿no? Entonces, en la quimiorepulsión, la célula se desplaza en sentido de menor concentración de un químico soluble en la matriz extracelular. ¿Okay? De un químico soluble, vamos a poner así. Siquiera hace falta aclarar matriz. Muy bien, Valen Sánchez pone acá exactamente eso. Bueno, por último, la aptotaxis, que es un fenómeno recontra importante, ¿no? La aptotaxis, como vemos acá, es un proceso de migración que requiere que las células produzcan prolongaciones y produzcan a través de estas prolongaciones adhesiones con componentes de su entorno. En algunos casos, esto implica que las células experimenten cambios en su adhesividad celular. Por ejemplo, acá nosotros estamos viendo células que están fuertemente adheridas entre sí inicialmente, ¿no? Y que en algún momento, por un fenómeno inductivo, experimentan una modificación en su adhesividad celular. ¿Okay? Entonces, vemos que estas células al principio estaban adheridas, por ejemplo, por caderinas, adhesiones estables, ¿no? Estaban adheridas a la matriz extracelular de manera estable también. ¿Qué es lo que hicieron? Empezaron, luego de probablemente un fenómeno de inducción previo, a modificar su patrón de adhesividad celular. Y esto ocasionó la pérdida de características como la polaridad celular, ¿no? Permitiendo que la célula vaya abandonando este grupo de células fuertemente adheridas y vaya adquiriendo la capacidad de emitir prolongaciones y desplazarse por otros sustratos. La célula, una vez que pierde estas características de adhesión estables, entonces se convierte en una célula con mayor capacidad de desplazamiento y a través de sus prolongaciones es capaz de adherirse, por ejemplo, a componentes insolubles en la matriz, ¿no? Sustancias como algunos GAGs y proteoglucanos, ¿no? De la matriz extracelular, o incluso componentes fibrilares de la matriz como el colágeno, permitiendo que la célula adquiera puntos fijos sobre los cuales genere tracción, genere fuerzas y se desplace en este sentido. Entonces la aptotaxis puede definirse como migración en la cual la célula se desplaza en sentido de mayor concentración de un químico insoluble, ¿ok? En este caso, en la matriz extracelular. De esta manera, la célula, al emitir prolongaciones, que obviamente requieren de la utilización de su citoesqueleto, en especial de su citoesqueleto de actina, ¿no? Adquiere puntos fijos en la matriz y a medida que va estableciendo estos puntos fijos, va emitiendo más prolongaciones en sentido de mayor concentración de los químicos insolubles que esta célula logra reconocer en la matriz. A medida que establece nuevos puntos fijos, se suelta de los puntos viejos, digamos así, ¿no? Y va desplazándose, va arrastrándose sobre estos solutos gradualmente hasta que llega, bueno, a su punto, a su destino final. Acá podemos ver en la imagen de la derecha, ¿no? También el proceso de migración por aptotaxis, ¿no? De una célula en cultivo. Un proceso que tarda, como ustedes pueden ver, ¿no? Tarda un tiempo. Bien, proliferación celular. La proliferación
obviamente es uno de los mecanismos más importantes, debido a que, como hemos dicho, nosotros tenemos trillones de células en nuestro cuerpo, pero nosotros nos hemos originado a través de un organismo unicelular, la célula huevo. Entonces, claramente la proliferación jugó un rol imprescindible adentro del proceso de desarrollo prenatal. ¿Ok? Después yo contesto ahí las preguntitas en el chat, ¿ok? Yo después les contesto. Así hacemos una revisión. Bien, obviamente la proliferación nos permite entonces obtener todos estos trillones de células a partir de pocas células, de manera en la cual vemos un crecimiento exponencial, ¿no? Nosotros tenemos una célula, esta célula se divide, origina 2, esta 2 se divide, origina 4, esta 4 se divide, origina 8, y así sucesivamente, permitiendo que lleguemos a este número impresionante de células que presentamos en nuestro cuerpo. Ahora bien, la proliferación obviamente requiere de estímulos constantes que permitan que la célula sobrepase, ¿no? Logre sobrepasar los distintos mecanismos de regulación que esta presenta a lo largo del ciclo celular. Recordemos el ciclo celular. Este se trata de una secuencia unívoca, ¿no? De eventos ordenados, ¿no? Los cuales, al ser sobrepasados, permiten, ¿no? Al ser superados, permiten que la célula produzca su replicación, ¿no? Su replicación celular. Previamente, como decía, es necesario una replicación de su material genético, ¿no? Y de otros componentes citoplasmáticos, aunque no siempre en la misma medida, pero por lo menos adentro de la mitosis estamos haciendo referencia a un proceso donde la célula replica su ADN y sus componentes citoplasmáticos y posteriormente origina dos células idénticas a la original. Claramente tenemos la meiosis también, que se produce a nivel de las células germinales, ¿no? La meiosis justamente tiene como objetivo final la formación de gametos haploides, ¿no? De gametos que tienen la mitad de la información genética, con lo cual tenemos una replicación de ADN seguida de dos divisiones celulares consecutivas. Ahora bien, la meiosis la tratamos más adelante. La proliferación que hablamos ahora y nos interesa es la mitosis. Nos recordemos que el ciclo celular tiene distintas etapas. Una interfase constituida por las fases G1, ¿no? La fase S y la fase G2, intercaladas por la fase M, que es la fase donde se produce la división celular propiamente dicha. En la fase 1 vemos que el proceso más importante es un crecimiento general de la célula, en especial de sus componentes citoplasmáticos. Hay algunas células que incluso pueden estar en fase G0, que es una fase fuera del ciclo, en un estado de quiescencia, donde la célula se encuentra dormida respecto a la replicación celular, pero no en sentido metabólico. ¿Okay? O sea, la célula puede estar en G0 y estar metabólicamente recontractiva, como pasa con las neuronas, ¿no? Con las células musculares estriadoesqueléticas. Ahora bien, una vez que se logra poner en marcha los mecanismos moleculares que permiten el progreso de G1 a S, se ponen en marcha fenómenos como la replicación de ADN de las histonas, así como también del centrosoma, preparando la célula para la división celular. La fase S se continúa con la fase G2, donde se continúa un crecimiento citoplasmático y se ponen en marcha algunos mecanismos necesarios para que tengan lugar los fenómenos característicos de la división celular, ¿no? Que se produce posteriormente en la fase M. Entonces, todas estas etapas tienen su significado, ¿no? Y como nosotros necesitamos un proceso de proliferación acelerado, estas etapas tienen que tener una duración acortada. Y para eso es necesario eventos de inducción que estimulen a la célula a superar estos eventos de control de regulación del ciclo celular de manera muy rápida, permitiendo una proliferación sostenida y un crecimiento de las estructuras del embrión y del feto. Ya que estamos hablando de crecimiento, está bueno también hablar de dos conceptos que tienen que ver con el crecimiento, ¿okay? Estos conceptos son la hiperplasia y la hipertrofia. La hiperplasia se puede definir como crecimiento o aumento del tamaño o volumen de un órgano a expensas del aumento del número de sus células, ¿okay? Entonces nosotros tenemos, como vemos acá, 3 células iniciales. En la hiperplasia el órgano crecería por aumento del número de células. Entonces al final tendríamos, por ejemplo, 5, 6 células. Y el órgano se ve mayor porque hay más células, ¿okay? Nosotros vamos a ver que hay otros mecanismos de crecimiento. Un órgano puede crecer también utilizando mecanismos como la hipertrofia, la cual puede definirse como aumento de tamaño o volumen de un tejido o órgano a expensas del aumento en el tamaño de sus células constituyentes. Entonces, en la hipertrofia, nosotros no pasamos a tener más células, sino que pasamos a tener células de tamaño aumentado. La hipertrofia y la hiperplasia son cambios adaptativos que ustedes más adelante van a estudiar en patología, que en ocasiones son benéficas y en ocasiones pueden ser causantes de patologías, de condiciones patológicas, ¿ok? Por ejemplo, una situación donde la hipertrofia es beneficiosa es en la hipertrofia muscular, ¿no? Yo voy al gimnasio, por ejemplo, voy sometiendo mi cuerpo a una progresión de carga, ¿no? Gradual, ¿no? O sea, obviamente un aumento de carga gradual, una progresión de carga, y esto hace con que mi músculo tenga que adaptarse porque cada vez más yo lo hago trabajar más, le pongo más carga en los ejercicios. Eso hace con que las células empiecen a producir mayor cantidad de componentes intracelulares, en el caso de músculo, fibras contráctiles, ¿no? Y obviamente, o sea, las miofibrillas, ¿no? Y obviamente la célula se convierte en una célula de mayor tamaño, de mayor volumen, mayor grosor, haciendo con que el músculo se vea mayor también, ¿no? Como consecuencia. Ya la hiperplasia puede darse, por ejemplo, por estímulos hormonales en un órgano, ¿no? que recibe estos estímulos y termina aumentando la tasa de proliferación celular. En ocasiones puede ser un cambio adaptativo, pero también puede dar lugar a condiciones patológicas, como es el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita, una enfermedad que vamos a ver más adelante. Y por último, vamos a la apoptosis. Pero antes de ir a la apoptosis, ¿cómo venimos? De 0 a 10. Ya estamos a lo último. Ahora vemos lo último, que seguramente ustedes ya saben bastante de apoptosis, y se termina. Pero, ¿cómo vienen? De 0 a 10, con todo lo que se ha visto. 10. Perfecto, buenísimo. ¿Puedes poner tal vez la primera diapo de proliferación? ¿Esa? Sí, gracias. Ya está. Perfecto. Yo pongo siempre algunas palabritas en las feminas, ¿no? Sirven como guía. Igual yo les voy explicando. Tengan en cuenta que las feminas tienen una base, pero hay muchas cosas más que yo les voy a ir diciendo siempre. Entonces solamente las feminas no tienen todo, que tienen que ser utilizadas junto con la clase.
Bien, la apoptosis. Vamos a la apoptosis finalmente. La apoptosis, como vemos, el griego antiguo significa caída en el sentido de parte que se desprende de algo, como por ejemplo la caída de las hojas de los árboles, ¿no? Bien, se define de manera sencilla como muerte celular programada. ¿Estamos? Aunque más adelante esta definición puede generar ciertos problemas. Más adelante digo, tercer año, cuarto año, cuando estén en patología, ellos utilizan algunas definiciones alternativas para la apoptosis. Pero bueno, por lo pronto, muerte celular programada es un concepto mínimamente que nos permite entender de qué se trata la apoptosis. La apoptosis es entonces un mecanismo de muerte celular que puede ser desencadenado por distintas vías, entre ellas la vía intrínseca y la extrínseca. La vía intrínseca o vía mitocondrial se pone en marcha cuando la mitocondria, al sufrir cierto estrés, ¿no? Cierto daño, termina ocasionando la liberación de componentes de su membrana mitocondrial interna, como el citocromo C. Esta sustancia es una sustancia de la cadena de transporte de electrones muy importante en la producción de ATP, pero que cuando es liberada de su sitio de función puede activar una serie de enzimas conocidas como caspasas. ¿Ok? Caspasas. Vamos a poner acá. Las caspasas son un conjunto de enzimas que van a activar una serie de otras enzimas por proteólisis. ¿Ok? O sea, lo que hacen es cortar un pedacito de distintas otras enzimas, activándolas y poniendo en marcha un proceso en el cual se ocasiona la digestión de componentes, como por ejemplo el núcleo de componentes nucleares, la desorganización del citoesqueleto, ¿no? Y la vesiculización, por ejemplo, final de la célula en cuerpos apoptóticos. Estas se activan tanto en la vía intrínseca o mitocondrial cuanto en la vía extrínseca, la vía que es mediada por receptores de muerte celular, que pueden ser activados por ligandos específicos, ¿no? Los cuales van a poner en marcha una vía de señalización intracelular que culmina con la activación de distintas caspasas. Como ustedes pueden ver acá, caspasas 9, 8, 3 y 7, son varias las caspasas. No hace falta saber cuáles son ahora, pero qué son y qué hacen. De manera general, ambas vías ocasionan la apoptosis, la cual, como ustedes pueden ver, ¿no? Tiene como eventos principales, ¿no? La degeneración del núcleo, la compactación y degeneración, ¿no? Compactación y fragmentación del núcleo, ¿no? Como vemos, fragmentación de ADN, condensación de cromatina, fragmentación del núcleo, todo eso nosotros llamamos epignosis, cariorrexis, ¿no? La compactación del núcleo, ¿no? La contracción del núcleo, después la fragmentación del núcleo y la fragmentación de la célula con los fragmentos nucleares en lo que vamos a llamar finalmente cuerpos apoptóticos. Esto de manera general. En biología celular vamos a ver más detalladamente de qué se trata. Los cuerpos apoptóticos finalmente, como podemos ver acá en la imagen, ¿no? Son fagocitados, son eliminados por células fagocíticas de los tejidos. Y se termina la existencia de la célula que sufrió la apoptosis. Ahora bien, la apoptosis no es el único tipo de mecanismo de muerte celular. Tenemos la necrosis, la necroptosis, la piroptosis, hay otros tipos. Pero vamos a mencionar la necrosis para tener simplemente una idea de qué es, ya que estamos hablando de apoptosis. La necrosis, a diferencia de la apoptosis, no se produce en condiciones fisiológicas, sino patológicas. O sea, la necrosis es una respuesta, es un tipo de muerte celular desordenado, ¿no? Que tiene un patrón desordenado, justamente porque es producto de un daño celular que la célula no logra sobrellevar, no logra superar. Entonces la célula termina explotando, literalmente, termina perdiendo la solución, o sea, termina experimentando la solución de continuidad, o sea, la pérdida de la continuidad de la membrana plasmática, liberando todos sus componentes intracelulares al entorno, ocasionando un fenómeno inflamatorio. ¿Okay? Entonces, como vemos, la apoptosis es un proceso bastante ordenado que se produce desde adentro de la célula, culmina con la formación de cuerpos apoptóticos que son fagocitados y degradados. La necrosis termina como un patrón desordenado, o sea, se trata de un patrón de muerte celular desordenado, donde la célula experimenta una disrupción en su membrana, liberación de sus componentes y como resultado de la liberación de estos componentes intracelulares se genera una, digamos, atracción, ¿no? O infiltración de leucocitos, los cuales ocasionan inflamación y daño tisular, o sea, daño en los tejidos. Entonces, una de las diferencias entre apoptosis y necrosis, una es fisiológica, otra es patológica. ¿Okay? Una no conlleva, no genera inflamación, la otra sí. ¿Okay? La apoptosis puede darse también en condiciones patológicas, pero es un proceso fisiológico. Ahora, ¿cómo la muerte celular puede ser parte del desarrollo embrionario? ¿No? Es una pregunta interesante que debemos hacer ahora para concluir. Ustedes deben entender que muchas estructuras que se desarrollan a lo largo del desarrollo prenatal son estructuras temporales. Son estructuras que tienen una función temporal. O sea, su presencia debe estar en un periodo limitado del desarrollo prenatal, en el cual esta estructura puede, por ejemplo, participar en la formación de otras, ¿no? Puede inducir la formación de otros componentes definitivos, pero en determinado momento tiene que degenerarse. Esto sucede, por ejemplo, con los gonaductos, ¿no? Por ejemplo, lo que llamamos de conducto mesonéfrico y conducto paramesonéfrico. Todos nosotros hemos nacido con ambos conductos, pero uno de estos conductos se desarrolla en el varón, originando genitales internos masculinos, y el otro genitales internos femeninos en las mujeres. ¿Okay? Ahora, si todos nacemos con los dos y desarrollamos uno solo, ¿qué es lo que pasa con el otro? Degenera. Sus células experimentan apoptosis y desaparece. ¿Okay? Entonces, hay estructuras transitorias que tienen una función en un determinado periodo de tiempo y que luego tienen que desaparecer y lo hacen a través de la apoptosis. Lo que llamamos de involución, no evolución, no involución con IN, ¿no? Involución, ¿no? Degeneración o atresia. ¿Okay? Que por lo general tiene como mecanismo subyacente la apoptosis. Bien, terminamos con la clase de la mañana. Preguntas, gente. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen alguna duda que quieran hacer ahora? De 0 a 10, ¿cómo estamos todos? Hay bastante gente, ¿no? 30 personas acá conectadas.